Muy buenos días, somos el grupo 4 de la Facultad de Enfermería, conformado por Ángela Carreño, Luna Rodríguez, Giselle Fajardo y Samuel Castro. El día de hoy vamos a hablar sobre los neurotransmisores GABA y glutamato. Continuaremos hablando principalmente sobre el GABA, también conocido como ácido gamma aminobutírico. El GABA es una sustancia vital para el organismo debido a que actúa como agente calmante natural cerebral. Se distribuye como el más amplio distribuidor de neurotransmisores inhibidores presentes en el cerebro y permite el paso de impulsos eléctricos a lo largo de las células nerviosas, músculos, entre otros. Además, se produce en el organismo a partir del aminoácido o también conocido como ácido glutámico o glutamato. Gracias a la conversión de la glutamina, cuando se trata del GABA, no es específicamente un aminoácido, solo que se clasifica como tal debido a que se podrá encontrar en casi todas las partes del sistema nervioso. Y algo que debemos tener en cuenta es que los hidratos de carbono, como azúcares o la glucosa en sí, es el nutriente más esencial para el GABA. El GABA también actúa como un neurotransmisor inhibitorio con un efecto tranquilizante o relajante en el sistema nervioso central y sirve como un supresor de la actividad neuronal que coopera con un aliviante de la ansiedad, pues como tal es una biomolécula clave para entender la capacidad del ser humano para relajarse, ya que con este aminoácido se puede reducir la necesidad de fármacos tranquilizantes. Está implicado en patologías y puede ser de gran utilidad en pacientes de tipo fosfático o homeopatía. Un dato curioso es que el GABA es producido por algunos microorganismos como hongos y levaduras. Asimismo, se puede encontrar de forma natural en diversas frutas y hortalizas como las papas, el brócoli, las espinacas, los tomates, la manzana y los cítricos. En los cereales como el arroz, el trigo. También en las leguminosas, en las hojas de té, entre otras. Y por otro lado lo podemos encontrar en alimentos fermentados como salsas de soya, leches fermentadas y queso. La estructura del GABA se sintetiza a partir del glutamato. Está organizado en una cadena de 5 carbonos y unidos al GABA se encuentran primero la urea y segundo el dióxido de carbono. Y por último, el GABA puede ser producido naturalmente por diversas bacterias ácido-lactinas durante la fermentación. Ahora, ¿cómo se denominan los receptores? Pues vamos a encontrar 3 receptores, el GABA A, el GABA B y el GABA C. El GABA A es un receptor ionotrópico y un canal iónico controlado por ligando. Su presencia en otros tejidos del sistema nervioso central es testimonial. La activación del receptor GABA A tiene propiedades ansiolíticas, anticonvulsivas, amnésicas, sedantes, hipnóticas, euforizantes y relajantes musculares. Los receptores del GABA A abren canales de cloro y por lo tanto son inhibidores de la conducción del impulso nervioso. Y por último, el GABA A está situado en la membrana plasmática del terminal postsináptico, que es el que se relaciona con los receptores B, Z, D. Estos son un fármaco. Ahora hablaremos del GABA B. Primero debemos entender qué son las proteínas C y qué son las proteínas G. Entonces, las proteínas C son las responsables de mantener la fluidez de la sangre bajo diversas circunstancias procoagulantes y las proteínas G actúan como moléculas transductoras de señales entre el receptor membranal y las proteínas afectoras. Ahora sí, los receptores del GABA B pertenecen a la clase de proteínas C acopladas con proteínas G que regulan la permeabilidad transmembrana a los cationes de calcio. La consecuencia del GABA B es que disminuye la excitabilidad postsináptica, con subsiguiente inhibición de la actividad enzimática adenilato ciclasa. Estos receptores son la permeabilidad al potasio la que aumenta y transmiten la señal por medio de segundos mensajeros, sumando que produce la inhibición de las dopaminérgicas BTA y la disminución de la liberación de dopamina en el accumbens, el componente principal del sistema de recompensa. Y se estima que tienen gran relevancia clínica en los receptores GABA B en el tratamiento de la adicción a las drogas.
Receptor GABA-C. Este receptor determina el curso temporal y la extensión de la inhibición presináptica en la terminal de neuronas bipolares de la retina, modulando así la transmisión excitatoria de las neuronas bipolares hacia las neuronas ganglionares. La neurotransmisión GABAérgica, medida por los receptores GABA-C, determina el curso temporal y la extensión de la inhibición presináptica en la terminal de las neuronas bipolares de la retina, modulando así la transmisión excitatoria de las neuronas bipolares hacia las neuronas ganglionares. De este modo, las características electrofisiológicas de los receptores GABA-C contribuyen con un papel esencial en la fisiología de la retina. Para desempeñar este papel, su localización exacta en la terminal axónica de las neuronas bipolares. El GABA-A está situado en la membrana plasmática de la terminal postsináptico, que es el que se relaciona con los receptores BZD, que básicamente es un fármaco. Y el GABA-B y GABA-C están ubicados en la membrana plasmática de los terminales pre- y postsinápticos. No tienen relación con los receptores benzodiazepínicos. El receptor GABA es miembro de la superfamilia cis-loop de los canales iónicos activados por ligando, que incluyen el receptor nicotínico de la acetilcolina y receptores de la glicina y 5-HT. Y en general, el GABA se ubica en diferentes áreas del cerebro y en la médula espinal. Ahora vamos a hablar de sus funciones principales. Su función principal básicamente es actuar como un neurotransmisor inhibidor. Otra función esencial en este es la función que se produce la inhibición de las señales eléctricas, que va a lograr que se repolaricen la membrana y así esté en reposo. También mejora la respuesta del sistema inmunológico, también puede fortalecer la memoria y es un buen supresor tumoral, tiene efectos antihipertensivos, es un tranquilizante y o antidepresivo, entre otros. Gracias a la producción alimentos enriquecidos con GABA es que se dan todos estos beneficios como lo comentamos anteriormente. Muy bien, ahora hablaremos sobre el glutamato. Entonces, el glutamato es un aminoácido presente en el sistema nervioso central. Facilita la comunicación entre células nerviosas y se le ha relacionado con la potenciación a corto y largo plazo de la memoria y el aprendizaje. Este también constituye una fuente de energía y es precursor de moléculas de relevancia biológica en el intestino y el hígado. Teniendo en cuenta que no es esencial, ya que es fabricado a partir de la glucosa y es utilizado en forma de glutamato monosódico como conservante en diferentes alimentos. E incluso cabe decir que para el sistema nervioso central de los mamíferos actúa como neurotransmisor excitatorio, debido a la interacción con receptores específicos distribuidos en el cerebro. Ahora vamos a hablar de su estructura del glutamato. En el glutamato se halla una cadena de 5 carbonos y unidos a esta se encuentra la urea, el óxido de carbono y el dióxido de carbono. ¿Cómo se denominan los receptores de glutamato? El primer receptor, denominado como AMPA, es básicamente lo siguiente, y es que los receptores para AMPA regulan la transmisión sináptica rápida en el sistema nervioso central. Están compuestos por subunidades GluR1 a GluR4, que son transcritas a partir de genes diferentes. Los receptores para AMPA nativos son impermeables al calcio, una función controlada por subunidad GluR2. Este receptor es el que permite la transmisión sináptica química rápida entre neuronas del sistema nervioso central, sin ignorar que es ionotrópico. El segundo receptor se denomina como NMDA. Los receptores NMDA juegan un papel importante en el desarrollo del dolor, en particular del dolor neuropático. El receptor NMDA es una proteína muy compleja y tremendamente regulada. Su conductancia al calcio es notablemente alta y esta quizás su característica más destacable y la responsable de muchas de sus funciones. Otra característica especial del receptor NMDA es que para que el canal se abra se necesita, además del glutamato, la presencia de una coagonista, el aminoácido glicina. Otro de los receptores, también denominados como el quianato, es básicamente que los receptores de quianato actúan hipocampo como moduladores de la liberación de GABA, inhibiéndola o incrementándola, de modo que contribuyen al mantenimiento del exquisito equilibrio de la excitabilidad neuronal. En condiciones anormales pueden producir un marcado desequilibrio de excitabilidad y dar lugar, entre otras alteraciones, a patrones de disparo de tipo epiléptico.
Sobre su ubicación, sabemos que el glutamato es un aminoácido producido por el cerebro a partir del momento en el que se cierra la barrera hematoencefálica y deja de poder captarse del torrente sanguíneo. Entonces, este transmisor se encuentra en las neuronas y activa los receptores de la lengua. También se localizan en las vesículas presinápticas, en la membrana presináptica y postsináptica. Por último, hablaremos de sus funciones. La primera es que facilita y agiliza la comunicación entre neuronas, es decir, la sinapsis. También incrementa los sabores y permite la transmisión de señales a la neurona. El glutamato es pionero en la formación de otros compuestos. Forma parte de la mayoría de las proteínas y es liberado propiamente como mensajero químico o neurotransmisor. Finalizando y con gran gratitud, esperamos que los temas tratados en el video fueran claros y concisos para ustedes. Una vez más, mil gracias y hasta luego.